Buenas noches a todos. De parte del equipo de SEO Academy les damos una cordial bienvenida a la masterclass gratuita de la especialización de gestión de riesgos en proyectos de infraestructura. Esta especialización va a estar empezando el 26 de enero y como parte de este lanzamiento es que estamos aperturando esta masterclass en donde se va a tocar el tema de factores de éxito en proyectos de infraestructura. Esta ponencia estará a cargo del ingeniero Alcides Villafuerte. Una presentación rápida del ingeniero. Es ingeniero civil, cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional, liderando proyectos tanto en el ámbito público como privado. Cuenta con una maestría en gestión tecnológica empresarial, un diplomado en gerencia pública y un máster en gestión pública. Él es también quien va a estar encargado de la especialización que iniciamos, como había mencionado, el 26 de enero. Entonces, ya para empezar, ir de lleno con la masterclass, vamos a darle pase al ingeniero Alcides. Gracias, buenas noches al personal de SEO Academy, también a todo el público asistente. Yo muy complacido de compartir este evento con ustedes hoy día viernes en la noche, así que valoro también el esfuerzo que hacen para conectarse, pero valdrá la pena porque vamos a tocar temas vinculantes, temas indispensables que tienen que ver con la gestión exitosa de los proyectos de infraestructura. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que si hacemos tanta obra, tenemos tanta normativa, tanta información, qué pasa? ¿Por qué las obras no se terminan? ¿Por qué los contratos se resuelven? ¿Por qué hay ampliaciones de plazo adicionales de obra que son difíciles de aprobar? Aún con tanta información, ¿qué pasa? ¿Por qué no somos competitivos aún cuando tenemos mucho avance tecnológico que nos ayuda con la información? Así es que a lo largo de los años, de esos últimos 20 años, habiendo tenido a cargo más o menos más de 30 obras entre públicas y privadas, grandes obras de infraestructura, uno puede tener la capacidad de identificar aquellos aspectos que hay que tocarlos en cuenta, hay que tomarlos en cuenta, y estoy convencido de que si es que los abordamos oportunamente y los monitoreamos a lo largo de la gestión, vamos a tener mejores posibilidades de éxito. Así es que a lo largo de estos años yo he tenido la posibilidad de hacer benchmarking, comparación, por qué esta obra, si tiene un gran contratista, no se termina, y qué pasó con esta obra del frente que tenía mayor dificultad y se acabó. Así que estos son los aspectos que se han sistematizado y estoy convencido de que nos van a permitir tener mejores resultados cuando tengamos al frente una obra de infraestructura, una obra de ingeniería desde todo punto de vista, desde cualquier córner, ya sea como supervisor de obra, como residente de obra, como parte del staff del contratista, como parte del staff del cliente, y aún cuando es obra pública, obra privada, y dependiendo también del sistema de contratación que tengamos en curso. Nuestro país hoy en día tiene bastante presencia de contratistas internacionales, así es que es oportuno también revisar bajo qué escenario, bajo qué entorno estamos tocando estas obras. Así es que con esa introducción voy a compartir mi pantalla para entrar de frente al tema que nos toca abordar el día de hoy. Bien, el tema que vamos a tocar son factores de éxito que intervienen en los proyectos de infraestructura y ingeniería. Así es que esta primera diapositiva básicamente resume los 6 tópicos que de alguna forma son los factores que hay que tomar en cuenta para tener una gestión exitosa. Representan los temas que tenemos que tener en cuenta en todo momento y de alguna forma garantizan tener mejores posibilidades de éxito. Así es que todo está integrado, todo está articulado. Uno no puede conocer solamente los 3 aspectos primeros, no, hay que conocerlos todos. Seguramente no con la debida profundización, dependerá de la profesión que tiene cada uno y la disposición también que tiene, pero sin embargo, hay que conocer los aspectos básicos que abordan estos temas. Así es que estos son los temas que vamos a desarrollar y de alguna forma son los factores de éxito que representan la garantía de tener una obra con éxito. Vamos a ver más adelante
qué objetivo pretendemos alcanzar para hablar de éxito. Entonces, eso es lo que vamos a abordar. Voy a poner en modo presentación. Así que el primer tema que vamos a tocar es el entorno del proyecto de infraestructura. Como les comento, después de muchos años, se pueden distinguir los aspectos claves que influyen en el logro de sus resultados, aún teniendo presentes condicionantes físicos, técnicos, normativos, económicos, sociales de pandemia. Cada obra de infraestructura va a tener condicionantes físicos de todo tipo. Entonces, aún cuando tengamos presentes esas condicionantes, es factible que podamos tener resultados exitosos utilizando el conocimiento, las herramientas y técnicas que están previstas en diferentes modelos de dirección de proyectos. Una de ellas, o uno de ellos es la guía del PMBOK, y con eso podemos anticipadamente mejorar el escenario para cumplir los objetivos del proyecto. Se preguntarán seguramente ustedes cuántos contratistas hacen este trabajo y seguramente poco a poco se van a dar cuenta qué porcentaje de ellos hace este trabajo, porque el reflejo es con la cantidad de obras que se terminan con éxito. Entonces, rápidamente vamos a revisar qué es el proyecto y sus fases. Si utilizamos la guía del PMBOK, esta guía que es internacional, que de alguna forma recoge los procedimientos que han tenido éxito y se han estandarizado a nivel internacional, es bueno que se recuerde. Si en algún momento ustedes se van a preparar para una certificación internacional como la del PMP, para que sean especialistas en proyectos, van a tomar en cuenta estos aspectos y vamos a tocar rápidamente que hay una diferenciación entre lo que era la sexta edición del PMBOK y la séptima edición. Actualmente los exámenes se están brindando con la séptima edición, pero vamos a hacer la distinción fundamental. Con la sexta edición se trabajaban el proyecto a nivel de grupo de procesos. Acá tenemos 5 grupos de procesos: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Básicamente esa es la secuencia que todo proyecto sigue hasta lograr su etapa final, que sería el cierre. En este caso de nosotros sería la liquidación, si estamos pensando con la normativa de obra pública. Sin embargo, en la nueva directiva, en la nueva guía del PMBOK, la séptima edición, ya se están hablando de 8 dominios de desempeño: interesados, equipo, enfoque, desarrollo y ciclo de vida, planificación, trabajo del proyecto, entrega, métricas e incertidumbre. Este rubro de incertidumbre ya está relacionado con los riesgos, porque cuando hablemos de riesgos vamos a hablar de incertidumbre, porque son aspectos que tenemos que pronosticar porque no los conocemos en muchos casos. Esto como premisa para que se entienda cuál es el proyecto y sus fases. También hay que entender que la etapa que demanda mayor esfuerzo, ya sea de recursos, de insumos, de tiempo, es la fase intermedia, que en este caso correspondería a la fase de ejecución. También una parte corresponderá a la elaboración del expediente técnico, en el caso de obra de infraestructura, pero básicamente la ejecución de la obra es la que aborda, la que absorbe, la que consume mayor tiempo de ejecución, ya sea de recursos, materiales, de tiempo y obviamente de costos. Esa es la fase intermedia y es de alguna forma, tenemos que prevenir cómo se va a comportar esa fase con la debida anterioridad, antes de la fase inicial. Quiere decir que la planificación que hagamos en la fase inicial tiene que abordar estos detalles del pasado y además identificar los que puedan suceder. De esa manera vamos a tener una fase final exitosa a lo largo del tiempo que está previsto para ejecutar ese proyecto. Es fundamental analizar el entorno de proyecto conociendo los sistemas administrativos. En este caso están referidos al tema de obra pública. Tenemos en el país gran cantidad de obras públicas, así que es indispensable que se conozcan estos sistemas administrativos por lo menos. Tenemos 11 sistemas administrativos, pero es fundamental que se conozcan estos, por lo menos estos 4, o estos 5, porque de alguna forma inciden en la correcta ejecución de la obra y en los resultados. Uno de ellos es el INVIERTP, tiene límites, tiene procedimientos, tiene parámetros, hay que abordarlos porque cualquier modificación de una de las restricciones del proyecto, ya sea alcance, tiempo, costo, van a tener también impacto con el INVIERTP, porque ahí se han establecido parámetros, límites, en base a los cuales se ha hecho la evaluación del proyecto que se traduce en el expediente técnico. El presupuesto es fundamental, hay que entender si se trata de recursos ordinarios, es presupuesto de deuda. Cuando es de deuda estamos hablando de otro tipo de modalidad de contratación, ya sea normativa FIDIC, contratos NEC, de repente Banco Mundial, vidas. Por eso es fundamental para ver hasta qué punto podemos ampliar el presupuesto que está vinculado también al INVIERTP.
La gestión de proyectos obviamente es indispensable porque si no estamos preparados para manejar el proyecto que tenemos al frente, vamos a tener complicaciones y no estamos en una gran posición. Así que es fundamental que conozcamos qué aspectos claves son relacionados con la gestión de proyectos. Y esto está ampliamente abordado con la guía del PMBOK. El Sistema Nacional de Control no deja de ser importante. Vamos a tener que convivir con ellos, sobre todo en el caso de obras públicas, porque permanentemente después y aún cuando la obra ya esté en servicio, ya esté alcanzando sus impactos, vamos a estar expuestos a sistemas de control, así que hay que estar preparados para tener mejores posibilidades de respuesta y antes de actuar y tomar decisiones tenemos que tener en cuenta qué aspectos son los que aborda el Sistema Nacional de Control. Obviamente es fundamental conocer algunos aspectos del sistema de contrataciones respecto al cual se está ejecutando la obra. Si no conocemos los alcances fundamentales del sistema de contrataciones, no estamos en capacidad de abordar una obra de manera eficiente. Por lo tanto, es fundamental que se conozcan estos aspectos para ver cuál es el sistema de contratación, cuáles son las posibilidades de ampliación de plazo, cuáles son las posibilidades de adicionales de obra, qué límites tengo para cada caso. ¿Voy a mirar ciegamente el presupuesto o tengo posibilidades de ofertar por encima del valor referencial? Así que estos sistemas administrativos es indispensable conocerlos. De esa manera voy a estar mejor preparado para abordar una eficiente gestión de riesgos y de esa manera tengo mejores posibilidades de éxito. Obviamente con la normativa nacional es fundamental recoger algunos temas fundamentales que corresponden sobre todo a los sistemas de contratación, ya sea suma alzada, precios unitarios, esquema mixto, tarifas, porque ellos de alguna forma ya nos están determinando los alcances, los límites y nos está acotando hasta qué punto nuestro proyecto puede sufrir variabilidad, que es un aspecto que hay que tomarlo en cuenta permanentemente. Tal vez sea llave en mano, tal vez sea concurso-oferta. En nuestro país, acá en el país del Perú, hay mucho rechazo, no es familiar esta modalidad de contratación. Hay mucho miedo, ¿por qué? Porque no se tiene aún el expediente técnico, pero es una gran posibilidad cuando se tienen bien acotados los parámetros, indicadores de plazo, de costo, y con esa posibilidad seguramente voy a tener resultados exitosos porque voy a realizar un solo proceso de selección, ya sea una licitación pública, y con un solo proceso de selección voy a lograr elaborar el expediente técnico y ejecutar la obra. ¿Qué significa eso? Que no voy a tener posibilidades de adicionales de obra. Voy a evitar de arranque ese riesgo, esa eventualidad de controversia que sucede en todas las obras. Por lo tanto, es una gran posibilidad. Evito adicionales, hago un solo proceso y seguramente estoy garantizando de que el contratista cuando oferte está muy convencido de lo que va a ejecutar, porque él se va a hacer cargo de la etapa del diseño y de la etapa de la ejecución de la obra. Por lo tanto, es fundamental que se conozcan esos aspectos. Si estamos trabajando con proyectos vinculados a normativa nacional, ya sea contratos NEC, son una familia de contratos de estándar de uso internacional, hay que acordarnos de las obras de infraestructura de los Panamericanos, los Juegos Panamericanos el año 2019 se han ejecutado con esta modalidad y han tenido buenos resultados. Entonces, tienen sus particularidades. Hay que tomar en cuenta también los contratos EPCM, que significa que un solo contratista se hace cargo de la ejecución del diseño, del suministro de todos los insumos, de la construcción y de la gestión que de alguna forma garantizan que la obra se va a ejecutar en todo su ciclo. Acá no van a haber posibilidades de hacer consultas al proyectista porque todo está a cargo de un solo ejecutor. Aún tenemos también algunas modalidades de ejecución, ya sea contrato de precio cerrado, con incentivo, con ajuste, con honorario. Así que es fundamental que se conozcan estos detalles porque nos están enmarcando el entorno en el cual se debe ejecutar mi obra. Si yo defino claramente el espacio en que se ejecutará mi obra, voy a tener mejores posibilidades de identificar los riesgos que me pudieran afectar, ya sean riesgos previsibles o riesgos desconocidos. Y de eso se trata, en la medida que revise estos detalles que son fundamentales. ¿Qué más hay que tener en cuenta en todo proyecto de ingeniería de infraestructura? Las 3 restricciones más importantes. El contrato puede tener 50 páginas, 100 páginas, 200 páginas, pero no podemos perder de vista cuáles son estas restricciones. Son los temas que tengo que tenerlos al frente. Uno de ellos es el cronograma, el tiempo en el cual se pretende ejecutar esa obra.
Eso está definido en el caso de obra pública. Si estoy hablando de proyectos de ingeniería con normativa internacional, tengo posibilidades de ofertar inclusive el cronograma que voy a usar para cada proyecto. Sin embargo, cuando se trata de obra pública, ya me están acotando el tiempo en el que voy a ejecutar esa obra. El presupuesto, obviamente, que corresponde a esa ejecución de la obra, el alcance, qué es lo que voy a ejecutar en este cronograma y con este presupuesto, y obviamente estas tres restricciones son determinantes, porque si una cambia, ¿no? Al menos otra se va a ver impactada. El cronograma se va a poder modificar solamente bajo ciertas circunstancias, si no, seguramente va a estar sujeta a penalidades. Por lo tanto, esta restricción la tengo que analizar adecuadamente, la tengo que observar con cuidado. Si está fuera de mi parámetro histórico, paramétrico, porque estamos hablando de obras similares, seguramente no es factible que pueda ofertar o no estoy en condiciones de ejecutar esa obra. Así es que este plazo que está definido para obra es fundamental que se aborde. En el contrato y en el expediente técnico tengo que identificarlo para ver en qué consiste, bajo qué tiempo, bajo qué partidas, bajo qué programación, ya sea crashing, ya sea de manera paralela. Así que tengo que tomar en cuenta esos aspectos. Y obviamente el presupuesto para ver sobre la base de qué insumo se ha elaborado. Y el alcance es el que me está definiendo la meta, dónde se debe ejecutar, bajo qué circunstancias, bajo qué clima, bajo qué topografía. Eso es fundamental. Por lo tanto, aun cuando tenga muchos aspectos, aun cuando tengan componentes muy grandes de ingeniería a través del proyecto de infraestructura, me voy a concentrar en estos tres aspectos fundamentalmente. Y el riesgo es un tema transversal a los tres. Así es que en la medida que entienda claramente y lo estudie claramente, por lo menos estas tres restricciones, voy a tener mejores posibilidades de éxito. Entonces, cuando hablo de éxito, hay que entender claramente a qué me estoy refiriendo. Tradicionalmente, las métricas de tiempo, costo, alcance y calidad han sido los factores más importantes para definir el éxito de un proyecto. Más recientemente, profesionales y académicos han determinado que el éxito del proyecto también debe medirse teniendo en cuenta el logro de los objetivos del proyecto. Si estamos hablando de obra pública y no privada, la obra pública tiene que tener un impacto muy alto porque esa es su finalidad. Va a beneficiar seguramente a una población importante, así que sus impactos van a ser muy grandes. Entonces, más allá de alcanzar el cronograma, el costo y la obra ejecutada, seguramente tengo que pensar en que ese proyecto, una vez que esté en servicio, logre el impacto que ha sido planificado en la etapa previa, seguramente a través del INVIERTE. Por lo tanto, es fundamental reconocer esos aspectos. Seguramente si estoy pensando como una entidad pública, además de que la obra se termine, tengo que pensar de que una vez que se termine, se ponga en servicio y no termine como elefante blanco. Sin embargo, si estoy pensando como contratista, seguramente el éxito para ese contratista solamente será terminar su obra a través de su contrato bajo el cronograma costo que han sido definidos. De esa manera está garantizando su utilidad. Ahora, los interesados del proyecto pueden tener opciones diferentes para saber cómo sería su conclusión exitosa, ¿no? Entonces, tres preguntas que los interesados clave y el director del proyecto deberían responder son: ¿cómo se define el éxito para este proyecto? ¿Cómo se medirá el éxito? ¿Y qué factores pueden influir en el éxito? Así que eso es fundamental también definir para ver qué es lo que pretendo lograr y no ejecutar ciegamente la obra que está prevista a través de un contrato. ¿Qué pasa normalmente? Quieren terminar la obra para saber si van a tener éxito o no, si les queda algo de utilidad, si es que la utilidad ha sido planificada como uno de los componentes de esto. ¿Qué nos trae como reflexión este análisis? Que es posible que un proyecto sea exitoso desde el punto de vista del alcance, el cronograma y el presupuesto, las tres restricciones, y sea no exitoso desde el punto de vista del negocio. Esto seguramente le va a afectar a la entidad, ¿no? Seguramente no va a tener el impacto que se pensaba que ese proyecto iba a alcanzar. Hay que tener en cuenta esos aspectos. El otro aspecto fundamental, determinante, que también lo hemos visto en la diapositiva que está vinculada al entorno, es el expediente técnico. No lo podemos dejar de lado. Tenemos que familiarizarnos con ese documento. ¿Qué significa eso? Que tengo que por lo menos entender qué aspectos son claves de este documento. No se trata de tener un anillado o un archivador respecto al cual hay que ofertar. No, lo tengo que desmenuzar. Y cuando hay una licitación, seguramente tenemos etapas para formular consultas, para formular observaciones. Así es que en todo momento lo debo
analizar y seguramente a través de ese proceso voy a tener mejores posibilidades de ofertar o simplemente no ofertar porque no estoy en condiciones de ejecutar esa obra a través de ese expediente técnico. Entonces, hay que tener en cuenta que cada proyecto de infraestructura requiere la búsqueda y la creación de soluciones idóneas para resolver un problema funcional teniendo en cuenta sus condicionantes. Y para tal fin, la solución elegida debe ser descrita con tal grado de detalle, ahí está un aspecto clave, que durante la fase de construcción se planteen el menor número de imprevistos y eso se logra a través de un expediente técnico. Voy a tener algunos indicadores para saber seguramente qué calidad tiene el expediente técnico. Uno de esos indicadores es el costo que ha demandado su elaboración. El otro aspecto será el estado de profesionales que ha intervenido en su elaboración. Por lo tanto, esos aspectos los tengo que mapear previamente a la oferta, previamente a la ejecución. Hay que tener en cuenta los aspectos básicos que intervienen en la elaboración del expediente técnico. O sea, no solo debo ser especialista en la ejecución de la obra, tengo que ser obligatoriamente también especialista, obviamente en algunos aspectos, en la elaboración del expediente técnico. ¿Qué aspectos son esos? Los términos de referencia que se han tenido en cuenta para su elaboración. Este documento denominado término de referencia, como mínimo, tiene que tener algunas partes básicas, los antecedentes, la ubicación, el objeto, la finalidad, el alcance, qué se pretende lograr con esos términos de referencia, con ese expediente técnico. Características, consideraciones generales, revisión y evaluación de los antecedentes, si hubieron iniciativas previas, ¿qué pasó? Se hizo una obra anterior a 5 años, falló, ¿por qué falló? Ahí de repente hay una falla geológica, hay un evento que no ha sido previsto, así que los antecedentes son fundamentales. La coordinación y aprobación que va a servir para esta ejecución, los informes que va a presentar el consultor, la revisión de los informes, la responsabilidad que tiene el consultor, no puede terminar con la presentación del informe final. Él va a tener que estar vinculado a una correcta ejecución de la obra cuyo expediente está elaborando, ¿no? Los pagos, qué monto tiene, el plazo, las penalidades, el sistema de contratación que está vinculado a la elaboración del expediente técnico, los recursos mínimos, porque no puede ser un solo profesional, no puede ser todólogo. Las obras de infraestructura e ingeniería, sobre todo cuando tienen condiciones de sitio, demandan obligatoriamente la participación de un equipo multidisciplinario de profesionales. Solamente con eso vamos a lograr buenos resultados, un expediente técnico de calidad. Si no, no hay garantía de que la obra tenga éxito. Si estoy empezando mal con el expediente, seguramente voy a tener menores posibilidades de lograr resultados favorables. Los seguros, los informes finales, la estructura de costos y finalmente, ¿cuáles son los volúmenes que comprende ese estudio definitivo? El resumen ejecutivo, hay mucha gente que interviene en la revisión de un expediente y seguramente el CEO, el director, no va a entrar a revisar los estudios básicos, querrá revisar solamente el resumen ejecutivo. Tiene que ser totalmente claro en blanco y negro. El volumen, los estudios básicos, para ver, ¿se elaboraron estudios básicos, sí o no? Dependiendo del proyecto, dependiendo de qué se trata, el enfoque del proyecto, tengo que obligatoriamente tener estudios básicos. ¿Cómo está elaborado el estudio de impacto ambiental? Y propiamente dicho, el expediente técnico de obra donde están definidos las 3 restricciones, cronograma, presupuesto y alcance. Los planos y los anexos seguramente que han servido. Por lo menos tengo que tener esta estructura mínima que corresponde a ese expediente técnico. Si tengo a la vista un expediente técnico que no reúne estos componentes y tiene una inversión altísima, de hecho, no estoy en condiciones de ejecutar de manera exitosa esa obra. Puede pasar de todo, así que ya tengo que identificar adecuadamente eso. ¿Por qué? Porque tienen que haber buenos requerimientos. Cuando hablo de obra pública, aún el reglamento ya te lo dice, ¿no? Porque este expediente técnico contiene la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. Además, este requerimiento relacionado con la ejecución de la obra en base a este expediente técnico incluye requisitos de calificación que se consideren necesarios. Yo ya estoy acotando, estoy definiendo quién va a ser el potencial ejecutor de la obra cuyo expediente técnico lo tengo sobre el escritorio. Tengo que poner requisitos de calificación adecuados en función a la obra que pretendo contratar. No puedo poner requisitos extralimitados y tampoco muy lapsos. Porque es fundamental que el profesional que va a ejecutar y el contratista que va a ejecutar
tenga las características previas para ejecutar esa obra. Es una obra de ingeniería que tiene componentes de suelo, de sitio, obviamente demanda también la participación de buenos contratistas. Además, ¿qué nos dice como requerimiento la normativa nacional? Hablando de normativa nacional y la internacional, obviamente con mayor amplitud, que la planificación incluye la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos. Esto de acuerdo a los formatos que apruebe el OCE. Esto es para el caso de obra pública, estoy hablando en nuestra latitud en el Perú. Para otro tipo de proyectos, me van a exigir obligatoriamente que no me limite a la definición de estas matrices. Voy a tener que realizar un análisis cuantitativo y lo vamos a ver por qué, porque es indispensable. Sin embargo, para el caso de obra pública, es suficiente por lo menos identificar a través de las matrices los riesgos que pudieran ocurrir durante la ejecución de la obra. Ya me lo están diciendo de las normativas. Una etapa posterior, vinculada también a la obra pública, me dice que además revise el expediente técnico, ya cuando mi contrato lo tengo firmado, y me da algunos plazos sobre los cuales tiene que emitir un informe sobre los riesgos del proyecto. ¿Quién? El contratista y el supervisor. Así que si el personal del contratista no está capacitado para identificar los riesgos que atañen a este proyecto, obviamente no tengo posibilidades de una gestión competitiva, de una gestión exitosa. Para eso es fundamental entender qué aspectos los tengo que tener en cuenta. Si no sé, no conozco bajo qué alcance se realizó o se debe realizar un expediente técnico de obra, obviamente no estoy preparado tampoco para elaborar un informe de riesgo del proyecto. Simplemente voy a limitar a presentar algún informe de manera, seguramente será formal, pero no va a tener mayor efecto y no va a tener ningún impacto. Y obviamente en esas condiciones no tengo muchas posibilidades de éxito. Otro aspecto fundamental que también es vinculante para el caso de obra pública es esta resolución que corresponde al sistema administrativo de contratación, perdón, de control. ¿Qué nos dice? Que toda variación, ya sea relacionada con presupuesto adicional de obra, que esté o que nazca como consecuencia de omisiones o deficiencias del expediente técnico, obligatoriamente va a demandar un deslinde de responsabilidades. ¿Qué significa eso? Que todos aquellos que hayan participado en la aprobación de ese expediente técnico, con esas deficiencias, van a tener que ser responsables por la generación de los mayores costos que demanda esa aprobación. Por lo tanto, tengo que entender bajo qué alcance se interpreta esta norma. Es fundamental. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuál es el efecto supremo respecto a esta norma? Analizar la situación de imprevisibilidad. ¿Por qué? Tengo causales que me definen las posibilidades de aprobación de un adicional de obra. Una causal es deficiencia del expediente técnico, esa me va a traer problemas. Y hay otras dos, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato. Entonces, tengo que entender qué situación es imprevisible y qué situación no es imprevisible. Por lo tanto, estoy identificando aquellos aspectos que intervienen en la ejecución de la obra, incluyendo las modificaciones, para tener mejores decisiones y además tener mejor posibilidad de deslinde de responsabilidades posteriormente a la terminación de la obra. Es fundamental que se conozca ese aspecto, porque me lo dice ya la normativa. Teniendo en cuenta estos aspectos previos, voy a tocar un aspecto que es transversal. ¿Cuál es? Es el análisis de riesgos. Acá vamos a ver que hay una secuencia, hay una interacción de retroalimentación entre análisis de riesgos y análisis de representación de datos. Hay que realizarlos permanentemente con idas y vueltas a través del monitoreo para ver cómo se está realizando mi obra, qué proyecciones tengo, y sobre esa base mido los riesgos en base a los datos. Así que es una interacción en base a estos dos rubros. Eso es lo que vamos a ver para que no entiendan. Ya terminando los riesgos ya puedo analizar los datos. No, se tiene que hacer de manera permanente y de manera retroalimentativa, si vale el término, ¿no? ¿Qué es un riesgo? Es un evento incierto o condición que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, tales como cronograma, alcance y presupuesto, costo. Así que, si ocurre un riesgo, seguramente me va a impactar uno de estos objetivos, una de estas restricciones, y seguramente si me impactan esos objetivos, no voy a tener posibilidades de afrontarlas. Hay que tener en cuenta algunos aspectos. ¿Cuál es el apetito al riesgo? Cantidad de riesgo que un involucrado está deseoso de tomar por una recompensa. Cada contratista, cada ejecutor
va a tener una cantidad de apetito al riesgo, seguramente estará en función a su capacidad financiera, en función a la cantidad de obras que tiene en curso. De repente tiene personal, tiene equipo, pero no tiene ninguna obra, tal vez ese contratista incremente su apetito al riesgo, porque está fuera del mercado, no tiene obra, por lo tanto no tiene cómo pagar a su personal, no tiene cómo afrontar sus gastos generales, ni siquiera los fijos. Por lo tanto, es fundamental identificar estos aspectos. ¿Qué tolerancia al riesgo tiene ese contratista? Cantidad de riesgo aceptable por un involucrado. Quiere decir, si tomamos en cuenta la normativa nacional, me da parámetros para ofertar, por debajo del 90% quedo fuera, por encima del 110 quedo fuera. Está en capacidad de hacer la obra bajo ese margen, bajo ese rango, por lo tanto, es fundamental que se conozca la tolerancia que tiene para afrontar ese riesgo. ¿Y cuál es el tope? ¿Hasta cuánto puede asumir ese factor de riesgo? ¿Cuánto está dispuesto a financiar adicionalmente? Dependerá de su capacidad financiera. Este umbral de riesgo es el nivel de riesgo, por encima del umbral se supera la tolerancia al riesgo, por lo debajo se tiene tolerancia al riesgo. Por lo tanto, este umbral de riesgo lo tengo que definir. Si he ofertado al 90% en el caso de obra pública, aún cuando he ofertado al 90%, seguramente tengo un margen que va a cubrir algunos imprevistos, algunos aspectos que ya los estoy contemplando. Por lo tanto, tengo un umbral para ver hasta cuánto puedo financiar. Si esto sigue creciendo, seguramente no voy a tener posibilidades de éxito. Simplemente voy a esperar que me resuelvan el contrato, porque no voy a trabajar para perder plata, pensando como contratista. Si pienso como entidad, voy a tener otros parámetros relacionados con estos umbrales y definiciones del riesgo. Así que es fundamental que se conozcan estos aspectos. Y para entender y contextualizar la gestión de riesgo, hay algunas preguntas que hay que hacernos. ¿Quién tendrá a su cargo el diseño? En el caso de obra pública, normalmente se contrata la ejecución de la obra y el expediente técnico lo ha elaborado otro consultor, lo ha elaborado un tercero. En el caso de una obra bajo otra modalidad, EPC, por ejemplo, puede ser el mismo contratista que se haga cargo del diseño. En un contrato de concurso-oferta, puede ser el mismo contratista que se haga cargo del diseño. Es fundamental que se conozca este aspecto. ¿Quién dará el financiamiento? Para ver quién es la entidad que está contratando, si es obra pública o obra privada, para ver qué posibilidades de pago oportuno con las valorizaciones tengo, o voy a tener algunas dificultades. Hay que evaluar ese tema. Existen trabajos subterráneos. Una edificación no tiene mayor riesgo porque seguramente el trabajo subterráneo está solamente absorbido por la cimentación y esto a nivel de costo-tiempo no tiene mayor incidencia. Pero si estoy hablando de una obra lineal como las carreteras, los túneles, la línea de gas, los ferrocarriles, tengo mucho componente de suelo y de sitio y seguramente el nivel de imprevisibilidad se incrementa. Por lo tanto, ese nivel de imprevisibilidad también está vinculado a la gestión de riesgos que tengo que abordar. ¿Hasta qué profundidad se han elaborado, se han explorado los suelos mediante el expediente técnico? Eso lo voy a poder identificar antes de ofertar y si lo he ofertado, lo haré en la planificación. Existe información precisa del suelo, del sitio. He hecho calicatas, he hecho diamantina, he hecho otro tipo de perforaciones, he hecho georradar, en fin. En base a esto voy a tener una mejor interpretación del expediente técnico cuya obra se pretende ejecutar. ¿Qué riesgo está dispuesto a aceptar el empleador? ¿Qué riesgo va a aceptar la entidad? Dependiendo qué tipo de obra es, ya sea privada o pública. ¿Algún riesgo va a adoptar, va a asumir la entidad? Seguramente el terreno simplemente. ¿O algún riesgo de imprevisibilidad? Eso es fundamental que se conozca. ¿Y qué riesgos va a asumirlos el contratista? Es fundamental que nos hagamos estas preguntas para que se entienda el contexto de la gestión de riesgos. Y con toda esta información hay que decidir adecuadamente cuál es el tipo de contrato más adecuado. No se trata de simplemente identificar precio unitario o suma alzada. No se trata de eso. Tengo que entender sobre la base de estas preguntas para, después de su análisis, recién identificar el tipo de contrato más adecuado. ¿Por qué? Porque hay preguntas que se vienen repitiendo permanentemente. De parte de la entidad, todavía no es propietario del terreno, sin embargo, ya quiere iniciar los trabajos con algún documento previo de disponibilidad del terreno. No tiene saneado su terreno, pero ya quiere empezar la obra porque tiene presión. Así que estos aspectos nos van a permitir desnudar los aspectos de alguna forma que nos van a permitir cuantificar qué riesgo estoy dispuesto a asumir. No ha hecho investigación del suelo suficiente, simplemente ha copiado lo que pasó en otro proyecto, no tiene análisis de canteras, lo cual seguramente va a generar problemas. Por lo tanto, estas consultas, estos detalles están establecidos, de repente no están a
sistematizados, pero ya uno tiene información porque las obras que se ejecutan son similares. Por lo tanto, de parte de la entidad y de parte del contratista es fundamental que se entiendan estos aspectos. El contratista no puede estar limitado, no puede ciegamente ofertar un presupuesto al 90% para no salir del mercado. Ahí está seguramente ya asumiendo un riesgo y no va a tener margen de maniobra para afrontar algún tema vinculado a la imprevisibilidad que se da en la ejecución de la obra, ¿no? Por lo tanto, es fundamental que se conozcan estas preguntas previamente. También lo que está subrayado acá es hasta qué punto lo que dice el expediente técnico tiene que ser valedero o no. Estas preguntas nos están traduciendo ese tipo de información. Si el expediente técnico dice que no hay agua, sin embargo, debe entenderse que no habrá agua, pues usted está trabajando de repente en una defensa ribereña muy cercana de repente al mar, aun cuando el expediente técnico no lo diga, de hecho, tengo que tener la capacidad de identificar que va a haber agua. Eso es lo que se llama contratista experimentado, ¿no? Porque ya he hecho obras similares. Si la entidad no entrega información sobre condiciones de roca esperables, ¿debo entender que no va a haber roca? No, tal vez en función a la geología, es de hecho que va a haber roca. Por lo tanto, hay una obligación de que el contratista represente razonablemente lo que pretende ejecutar en base a su experiencia, en base a la información que le entregan y en base a sus investigaciones. Alguien puede decir, no es obligatorio ni siquiera visitar el sitio para ofertar, pero si quiero tener éxito, quiero tener menores posibilidades de riesgo, tengo que hacer ese trabajo. Y eso se traduce en ese párrafo, ¿no? ¿Qué obligación tiene el contratista cuando recibe información incompleta? Tiene que desmenuzar, tiene que hacer las consultas que sean necesarias. ¿Por qué? El conflicto muchas veces nace antes de que el contrato haya sido firmado. El funcionario tal vez esté siendo apurado por su superior o simplemente no tiene experiencia. En el apuro se toma la decisión de elegir un contrato inadecuado para el tipo de proyecto o un contrato con una distribución de riesgos inconveniente. Si estoy contando de esta manera, no voy a tener posibilidades, así que me estoy esforzando en vano, ¿no? Simplemente porque no tengo garantías de tener resultados exitosos, ¿no? Y es lo que pasa, es lo que sucede permanentemente. ¿Qué tengo que hacer? Revisar la información histórica sobre algunas restricciones. ¿Cuál es el tema más controvertido? Uno de ellos es el de ampliaciones de plazo. Estoy ejecutando en obras viales, yo puedo obtener la información respecto a ver qué pasó con algunas obras que se ejecutaron en la misma región. Y acá tengo una muestra, ¿no? Tengo una muestra de 15 obras, y acá me dice que las ampliaciones de plazo se han dado en mayor magnitud, ¿no? En un 25% como demora en la aprobación del adicional. Así que ya me están identificando dónde están los aspectos que tengo que mejorar. Hay otro aspecto fundamental. ¿A qué se debe la ampliación de plazo? Eventos climáticos. Si estoy ejecutando en la sierra, obviamente voy a tener la presencia de eventos climáticos. Por lo tanto, todo está escrito. La idea es que hay que extraerlo para mapearlo, para analizarlo y tomarlo en cuenta como información histórica. Eso es fundamental. El que tengo esa data que también me va a permitir analizar esa información. Tengo la misma data también para efectos de los adicionales de obra. Acá tengo para 11 obras, una muestra para el tema de obra vial. Sin embargo, acá tengo el mayor porcentaje de eventos vinculados a adicionales de obra, se dio acá, un 28%. ¿A qué se debe? Deficiencia en el expediente técnico. ¿Qué me está mostrando? ¿Qué me está diciendo? De que ese expediente técnico lo tengo que desmenuzar adecuadamente. Si ya sé que acá está gran porcentaje de la falla, tengo que abordar mediante una causa-efecto para ver ese expediente técnico esté bien identificado, bien desmenuzado. Aun cuando no lo hayan hecho, en la medida que lo entienda y lo aborde, puedo generar consultas antes de ofertar y esas consultas van a significar que ese expediente técnico se tenga que modificar, actualizar en base a mis criterios de revisión, de consulta y de observación. Por lo tanto, es fundamental que se conozca esta información histórica. Si no hago eso, no tengo un análisis serio. Y en base a eso voy a identificar el riesgo para ver rápidamente qué riesgos son los que pudieran afectar a mi obra. Estos riesgos tienen que tener estas condiciones, así es, SMART, específico, medible, tener un dueño, realista, trazable. No se trata de identificar 100 riesgos, 150 riesgos, no, simplemente hay que identificar en base a la data histórica aquellos riesgos que razonablemente van a ocurrir, ¿no? Porque lo vamos a ver en su respuesta, estrategia y en su responsable, ¿no?
Dependiendo de esos valores que se tiene, vamos a analizarlos. Primero los identificamos, los analizamos y dependiendo del resultado de su análisis, los vamos a gestionar. Es el proceso vinculado a riesgos. Acá es un ejemplo muy simple. Vamos a analizar, esto es para el caso de obra pública, para el caso de Perú. Simplemente vamos a analizar cada riesgo en función a su probabilidad y a su impacto. ¿Qué tan probable es que ese riesgo ocurra en alguna etapa de la ejecución de la obra? ¿No? Acá tengo la matriz, acá está la probabilidad, le estoy poniendo valores cualitativos, 1, 2 y 3, 3 es alto, 1 es bajo, y en el tema de las CIS está el tema del impacto. Si ocurre ese riesgo, ¿cuánto me va a impactar? ¿Mucho, poco, mediano o poco? Y el producto de multiplicar la probabilidad por el impacto me va a dar el nivel de prioridad del riesgo. Si tengo una probabilidad alta de 3 y un impacto de 3 para ese riesgo, voy a tener un nivel de prioridad de 9. Por lo tanto, en función a estos parámetros que los tengo que definir, voy a establecer la estrategia adecuada para ver qué hago con ese riesgo. ¿Lo evito, lo transfiero, lo mitigo o lo acepto? Si es que lo acepto, seguramente tiene un impacto bajo o mediano y con la probabilidad se hace también baja. Por lo tanto, no pasa nada si ocurre ese riesgo. Esta es la matriz que establece el OCE, por lo tanto, acá lo están desmenuzados en lugar de 3 valores en 5, en 6, perdón, en 5 y acá también en 5. El producto de estos valores me define el nivel, la prioridad del riesgo y en base a eso defino la estrategia que corresponde a ese riesgo. Y dependerá de eso para ver cómo se traduce esa estrategia en costos, en plazo, en cronograma, y eso es con lo que se complementa el riesgo. Sin embargo, es fundamental que se analicen y se entiendan claramente esos datos que nacen como resultado de la gestión de los riesgos. Vamos a ver rápidamente de qué se trata. Es fundamental que se conozca la gestión del valor ganado. ¿Es algo nuevo? No es nuevo. Es una técnica de gestión de proyectos que permite medir el desempeño del proyecto. En otras palabras, es el valor de una actividad realizada o componente de la estructura y desglose del trabajo a una fecha de corte. ¿Qué es el valor ganado? Es el porcentaje de avance real en un determinado momento por el costo presupuestado. Así que es la valorización que se tiene en un determinado momento de la obra. Si las valoraciones son mensuales, haré por lo menos esta evaluación mensualmente. ¿Qué voy a evaluar con la gestión del valor ganado? Voy a responder esas preguntas. ¿Estamos adelantados o atrasados? ¿Qué tan eficientemente usamos el tiempo? ¿Cuándo probablemente terminará el proyecto? Al ritmo que voy, obviamente no voy a terminar dentro del plazo. ¿Cuánto costará el trabajo restante? ¿Estamos por debajo o por encima del presupuesto? Esto lo tengo que hacer a través de la gestión del valor ganado. ¿Qué tanto estaremos por encima o por debajo del presupuesto? Y con esas preguntas voy a tener mejores posibilidades de éxito y algunas expresiones que ya están definidas también, que voy a comparar, aparte de lo que estoy valorizando en función al monto, al precio de las partidas del contrato, voy a comparar con el costo que estoy invirtiendo en esas partidas. Voy a tener 3 valores, el plan value, el actual cost y el earn value. Con la medición de estos 3 parámetros, voy a tener una interpretación adecuada en todo momento de la obra para ver si estoy en la dirección correcta o tengo que realizar ajustes. Normalmente, ¿qué hace el contratista? Ve si es que está adelantado o atrasado respecto a lo que ha planificado, pero eso no garantiza nada. Yo puedo estar adelantado, sin embargo, si mi costo está por encima de mi valor planificado, estoy perdiendo dinero. Por lo tanto, más allá de la curva S, tengo que evaluar estos valores. Valor ganado, valor planificado y el costo que estoy invirtiendo a un determinado momento. Y con eso puedo determinar hasta qué punto estoy manteniéndome dentro de mi presupuesto base o de mi línea base. Y con eso voy a tener mejores posibilidades de éxito. Acá hay un ejemplito muy sencillo para ver el valor planeado. Este es el valor ganado y el gasto efectuado. Es lo que se hace en una valorización. Lo único que estoy haciendo es sumarle adicionalmente el costo que se está gastando. ¿Quién me da ese costo? Seguramente el área de logística, el área financiera de la entidad que está ejecutando la obra. Y acá me estoy dando cuenta que el actual cost está por encima del plan value y el earn value, ¿no? Y esto me va a dar algunas respuestas para ver qué pasa con mi CPI, el índice de rendimiento de costo, es 0.67. ¿Qué significa? Que estoy gastando 67 centavos de dólar por cada dólar invertido. Estoy mal, esto tenía que estar por encima de 1. Igual, con el rendimiento del cronograma, estoy progresando 77% respecto a lo que he programado en ese momento. O sea, 0.77 por cada uno. Estoy mal, estoy por debajo. Por lo tanto, el producto de estos 2 indicadores también está por debajo de 1. Por lo tanto, mi rendimiento no es adecuado.
Si estoy trabajando y en un determinado momento de estos valores, tengo que inmediatamente reformular, plantear algunos actos de mitigación para revertir la situación en la que estoy trabajando. Si no hago esa medición, estoy trabajando en piloto automático sin seguridad de a qué final voy a llegar. Entonces es fundamental que nos hagamos estas preguntas. El análisis de riesgo es una evolución de los análisis tradicionales, reconoce explícitamente las incertidumbres, tanto cualitativa como cuantitativa, y adaptarla a las diferentes fases de un proyecto. Estoy resaltando en rojo porque es fundamental que se haga una evaluación cuantitativa. Nuestro país no exige la normativa, hay mucho profesional que manifiesta que no es necesario ese análisis, pero yo estoy convencido de que sí es indispensable. Le voy a decir por qué, ¿no? Los riesgos del proyecto deben modelarse como probabilidades de impactos e impactos utilizando distribuciones de probabilidad. Proporciona rangos y probabilidades, proporciona nuevas métricas basadas en riesgos, permite la identificación de los principales factores de riesgo, permite evaluar el impacto de eventos raros y extremos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, voy a tener que utilizar las herramientas que tengo algunos análisis, algunos softwares, tengo Deep Learning, tengo blockchain, tengo Python, tengo muchas herramientas para evaluar. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener mis 3 restricciones: presupuesto, cronograma, de repente calidad y de repente productividad o riesgo. En la medida que cada resultado proviene de un análisis de varios aspectos, los voy a modelar y en base a ese modelo voy a sacar un análisis de simulación para ver qué posibilidades de éxito tengo bajo esas premisas en las que estoy ejecutando mi obra. Y esto lo va a hacer la información que tengo a la vista, dependiendo qué pretendo lograr. Eso es lo que vamos a hacer, lo que se pretende hacer, ¿no? Y vamos a entender un poquito de qué cosa es la probabilidad, qué cosa es la estadística descriptiva, y en base a eso vamos a entender dónde están los riesgos. No se trata simplemente de identificarlos. El riesgo está en las colas. ¿Qué significa? Estoy pensando en una probabilidad. Cuando trabajo con probabilidades, normalmente, fíjense, si yo tengo un cronograma, por ejemplo, para una partida, tengo 3 datos, ¿no? La duración pesimista para esa partida, la duración más probable y la duración optimista. Por lo tanto, si tengo estos 3 datos, es factible que los tenga que modelar. Entonces, una alternativa es la distribución de probabilidad triangular. Y en este caso, fíjense, me está mostrando esta distribución triangular y me dice que existe un sesgo hacia el escenario pesimista, ya que el intervalo 90 a 120, fíjense, esto se mide en función al área que representa. 90 a 120 es mucho más grande que esté por debajo del 90%. Y si he ofertado al 90%, imagínense, con mis 3 datos, no tengo grandes posibilidades de terminar adecuadamente mi obra. Por lo tanto, con esa medición puedo tener mejores posibilidades. Voy a identificar adecuadamente la distribución que tengo para evaluar cada riesgo, cada análisis. Estoy analizando presupuesto, voy a identificar las partidas más adecuadas y los voy a modelar para ver qué posibilidades tengo de éxito respecto a esos valores. Normalmente, en función a los resultados, voy a elegir adecuadamente mi distribución de probabilidad más adecuada. Esta es una distribución normal, que da este resultado. Ya no es triangular, fíjense, esto un poco más suave, pero se identifica con los infinitos por cada límite, va bajando, pero sin embargo también este modelo es adecuado, ya tiene más la forma de una campana de Gauss, pero también me va a permitir asegurar cuál es el modelo de distribución que pretendo utilizar dependiendo del riesgo que tengo que modelar. Así que me voy a volver experto modelando riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque debo asegurar que las distribuciones muestren valores realistas para el riesgo de toda la gama de posibilidades. Valores entre el mínimo y máximo son lógicos y posibles, ¿no? Si está variando bajo esta forma, tengo que interpretar esos resultados, ¿no? Existen valores posibles, esto los tengo que ver adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿por qué de repente si lo plasmo a través del uso de un software? Acá tengo una distribución normal, fíjense, más suaves son las abscisas, sin embargo, si la plasmo con una triangular, hay una diferencia fundamental. Así es que esto voy a aprender, voy a entender, porque aún con los mismos valores, mínimo, más probable y máximo, ya sea para presupuesto, para cronograma o para riesgo, de acuerdo a la distribución elegida, existen diferencias notables en las colas. Se refiere a estas colas, a estos aspectos que están dentro de estos márgenes. Fíjense,
Para la distribución triangular estoy hablando en este parámetro de 82%, me queda un 15.6% para la cola. Sin embargo, con la triangular, o perdón, con la uniforme, tengo solamente 5% por encima de este valor. Por lo tanto, hay una diferencia de 300% en función a la distribución de probabilidades que estoy eligiendo. Por lo tanto, vamos a aprender a identificar qué distribución de probabilidades es más adecuada para modelar el riesgo que estimo que voy a tener al frente. ¿Y esto quién lo va a hacer? Lo va a hacer la herramienta que voy a utilizar. Yo no me voy a demorar, esto lo hace la herramienta. Así es que con estas alternativas estoy convencido de que vamos a tener grandes posibilidades de éxito. Y vamos a poder absolver las preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que terminemos la obra dentro del presupuesto base? Si yo tengo a través de mis analistas de riesgos como contratista, he analizado el presupuesto mínimo es de 1 millón, el más probable en función a los riesgos, la estrategia, a los expertos, a los colegas, me dicen que te va a costar 2 millones. Y como máximo va a costar 4 millones. Este es el escenario que he planteado en base al expediente técnico, a mi experiencia. Así que, sin embargo, esto cuando le consulto a mi área financiera me dice, máximo puedo gastar en esta obra 2.500.000. Y me preguntan, ¿qué posibilidades, qué probabilidad tengo de gastar en esa obra bajo ese presupuesto, bajo esas partidas, no superar los 2.500.000 o los 25 millones, si estamos hablando en cantidad de millones, dependiendo del tipo de proyecto? Esto lo voy a modelar y el resultado que me sale es este, fíjense, ahí está, la eventual gama de posibilidades para cada partida, hay una variación entre estos tres rangos para cada partida y el resultado es este. Y si le pongo el valor de 2,5 millones que me están haciendo la consulta, me estoy dando cuenta que la probabilidad de ejecutar la obra con ese valor es solamente de 62%. Quiere decir de que acá están los 2,5 millones, fíjense, 2,5 millones, y el área de este sector es de 62%. Y ustedes estarían en condiciones de ejecutar la obra bajo esas condiciones. De hecho, tal vez sea más recomendable vender mi proyecto o simplemente no ejecutarlo. Dicho de otra forma, tengo 38% de posibilidades de gastar más plata de los 2,5 millones. Por lo tanto, no lo voy a poder financiar. No debo ofertar. ¿Quién me está dando esa información? El software. ¿A través de qué? Del modelo que he creado en base a mi información disponible. ¿De dónde? De la data que tengo al frente, de la data histórica y de la data que forma parte del activo de la empresa. Entonces, tengo que familiarizarme con este tipo de evaluaciones para tener certeza si es que estoy en condiciones o no de ejecutar la obra bajo esas condiciones. Entonces, como ven, ya tengo un panorama mucho más claro y en base a todos esos detalles estoy en condiciones de identificar las lecciones aprendidas respecto a todo ese escenario de factores que intervienen en todo proyecto de infraestructura, proyecto de ingeniería y con mayor razón cuando tienen componentes de suelo y de sitio. ¿Cuáles son esas lecciones aprendidas? Fíjense, hagan de cuenta de que el elefante es la obra que se debe ejecutar de un punto A a un punto B, y a los costados, es una avenida, imagínense una avenida, y a los costados están al frente en ambos lados, están tiendas de cristalería, todo a través de mamparas y todo está lleno de cristales. Y el elefante representa la obra y empieza a circular. Si ese elefante no tiene las condiciones adecuadas para circular por una vía libre de obstáculos, va a cambiar su dirección, va a impactar en las tiendas de pura cristalería y va a generar lo que estamos viendo en la foto, un caos. Que el elefante es la obra y va a circular de un punto de inicio hasta un punto final. A los costados, lo que representa el escenario y el entorno de la obra, están tiendas con mucha cristalería. Si ese elefante que representa la obra va por un sector que no está libre de obstáculos, se va a desviar, lo que son las desviaciones, ampliaciones adicionales, va a romper toda la cristalería que está en ambos lados y va a generar lo que estamos viendo acá, caos. Adicionales sin resolver, ampliaciones sin resolver, obstáculos por todo lado, proyectista no contesta, supervisor no resuelve y va a ocurrir lo que estamos viendo en esta imagen. Por lo tanto, hay que preparar adecuadamente el entorno por donde se ejecutará la obra y esto se hace a través de ¿qué? A través de estas reglas. La primera,
plazo, lo quiero ahora mismo, no se puede. El cronograma tiene que ser analizado adecuadamente, seguramente en base a los 3 valores como mínimo, correr una simulación cuantitativa y para ver sobre esa vez, ¿estoy en condiciones de ejecutar esa obra bajo ese cronograma? ¿Cuánto puede variar ese mi cronograma? ¿Qué probabilidad tengo de ejecutar la obra con esos datos bajo ese plazo? Es fundamental. Si me dan otro plazo, no se puede. Hay que revisar los datos básicos y compararlos con los indicadores de los datos históricos. Hemos visto los indicadores de ampliación de plazo, los indicadores de adicionales de obra, así que cada obra, dependiendo de su tipo, edificación, saneamiento, electrificación, tiene información, por lo tanto, es momento de sistematizarla, estudiarla y tomar decisiones respecto a esa información histórica. ¿Por qué? Si todos esos indicadores te dicen que vas a tener problemas, te va a ir mal, de hecho que te va a ir mal. No pretendas que vas a tener una bolita mágica, se va a aparecer la virgencita y van a cambiar tus condiciones. No, de hecho te va a ir mal. Haz una buena planificación en un gran tiempo en base a un análisis de riesgos cuantitativo, si no, no hagas la obra. ¿Por qué? Estás condenado al fracaso o en todo caso tienes menos posibilidades de éxito. Esa es la verdad. ¿Cuál es la cuarta regla? Tener en cuenta los factores negativos resultantes de los diagramas de causa-efecto. Esto no lo hemos abordado con mucha profundidad, pero sí es fundamental para ver cuál es la causa raíz, la causa matriz respecto a un efecto, a un problema definido. Por ejemplo, hemos visto que cuál es la causa más alta en el tema de ampliación de plazo. Uno de ellos era demoras en la aprobación de adicionales. Es que esa causa que genera ese efecto de demora lo tengo que sistematizar, materializar para ver cómo lo combato, qué factores van a revertir esa debilidad. Y eso se hace a través de los diagramas de causa-efecto, que también se llaman diagramas de Ishikawa. Y esto se puede hacer a cualquier tipo de problema. 5, el factor 5 es haz mediciones de pronóstico permanentemente a través de la gestión del valor ganado, y acá están las expresiones, todo está mapeado, todo está identificado, así con un poquito de esfuerzo puedo entender claramente para ver cómo está yendo mi obra, cómo está yendo mi presupuesto respecto a mi presupuesto base. Voy a utilizar mi reserva de contingencia, cuánto reserva de contingencia tengo, o de repente ya voy a utilizar la reserva de gestión, hasta cuánto puede crecer mi proyecto. Por lo tanto, es fundamental que se hagan estos pronósticos permanentemente, por lo menos cada mes. Al momento que se procesa cada valorización, si las valorizaciones son mensuales, tengo que hacer esa medición. No forma parte de la obligación del contratista, pero es indispensable para ver si voy a tener éxito o no. ¿Cuál es la sexta regla? Aun cuando, de acuerdo al tipo de contrato, el contratista es el que asume el riesgo, lo que sucede normalmente en la mayoría de contratos, todos los riesgos se le trasladan al contratista, por lo menos se pone en el contrato. Cuando se afecte su equilibrio económico-financiero, no va a asumir ningún riesgo. Esa es la gran verdad. Simplemente va a esperar que le resuelvan el contrato, que le intervenga la obra, y ahí va a tener mejores posibilidades de recuperar algo. Por lo tanto, él no va a asumir lo que le corresponde en el contrato. Por lo tanto, lo que se pone en el contrato tiene que ser realista, plasmable, ejecutable, no simplemente cargarle todos los riesgos al contratista, porque ahí no va a tener garantía de ejecutar la obra bajo esas condiciones. La séptima regla: preocuparse por el entorno del proyecto, política, ubicación, y no solo por las restricciones de plazo, costo y calidad, ¿no? Hay proyectos que han fallado fundamentalmente por estos aspectos que no tienen que ver, ¿no? El entorno, la ubicación, de repente está ofertando una tecnología que no puede ser trasladada al lugar de la obra. Voy a pilotear puentes, no, mi máquina piloteadora no va a poder ser trasladada. Voy a ejecutar con grúa, la grúa no se puede llevar allá, no hay grúa. El mixer más cercano está a 4 horas. Ese concreto no va a llegar. Tengo que analizar el entorno respecto a esos aspectos, sobre todo ubicación. Política es fundamental también para ver qué ambiente es el de los stakeholders en ese sector. ¿Cuál es la octava regla? Ya para terminar, tener en cuenta que la comunicación con todos los beneficiarios es determinante. No lo puedo excluir a nadie. Tengo que tener distintos tópicos, distintas modalidades de información, pero no lo puedo excluir a nadie. Al beneficiario que no tiene mucho poder, que no tiene mucho liderazgo, le daré un tipo de información seguramente básica. Pero de repente a la autoridad de la jurisdicción donde se hace la obra, que está respaldada por sus técnicos, me está pidiendo mayor detalle, tengo que tener la capacidad de brindar esa información. Y como estoy midiendo mi obra permanentemente, no debo tener inconveniente de brindar esa información. Está comprobado que muchos proyectos fallan por la comunicación, ¿no?
No identificar a un beneficiario clave puede causar graves problemas, porque este tiene mucho poder, tiene mucho liderazgo, entonces puede impactar, puede levantar a las masas y mi obra seguramente va a tener riesgos que no estaban previstos ni contemplados y no lo voy a poder abordar. Y finalmente, reúnete con tu equipo por lo menos una vez por semana para evaluar el estado de la obra. Tengo herramientas, tengo muchos softwares, así que lo puedo hacer permanentemente, por lo menos semanalmente, y esto se hace a través de los pronósticos y monitoreo del plan de riesgo. Y ahora que tengo BIM, tengo Lean, tengo muchas herramientas, así que tengo que tener la capacidad de hacer ese tipo de evaluaciones. Con todo ese escenario, con ese tipo de acciones, que no son muy complicadas, porque la información la tengo, voy a tener grandes posibilidades de éxito y créanme de que son aspectos que han funcionado adecuadamente a lo largo de las obras que he tenido particularmente al frente. Así que ese es el esquema del masterclass que he tenido con ustedes. Muchas gracias. Maestro Alcides, muy buenas noches y muchas gracias. Ha sido contenido de valor bastante grande. Si tienen alguna consulta para el maestro Alcides Villafuerte, o en tal caso ya para dar por culminada esta masterclass, y nos vemos en clases este 26 de enero. Maestro Alcides, muchas gracias por su tiempo y una vez más una excelente masterclass. Nos vemos el 26. Gracias, doctor. Buenas noches también. Un abrazo. Gracias.